Bueno, y ayer se dio a conocer una decisión del Tribunal Constitucional que en términos electorales es trascendental en nuestro país porque es una decisión que tiene que ver con el voto de arrastre de diputados a senadores o viceversa, es decir, cuando un elector marca por un diputado, termina arrastrando al senador o marca en la boleta para los cargos congresionales, el partido se arrastra a ambos, o si marca al senador termina arrastrando a los diputados. Pues eso fue el día de ayer, a partir de una decisión del Tribunal Constitucional, eliminado. Y se eliminó este aspecto que está contenido en la ley 157-13, que es la ley del voto preferencial. Y el Tribunal Constitucional toma esta decisión a partir de un recurso que había sido depositado por la Fuerza Nacional Progresista contra esa ley del voto preferencial en el año 2017. Es decir, aunque este tema del arrastre ha sido un tema de mucho debate recientemente por una resolución de la Junta Central Electoral que eliminó el arrastre en veintitantas provincias, manteniéndola en 24 provincias, 26 provincias, manteniéndola en 6 provincias, sobre todo en esta provincia donde funciona el voto preferencial. Esta decisión del Tribunal Constitucional hace referencia a este recurso, específicamente a este recurso referido a la ley 157-13, que es la ley, como les decía, del voto preferencial, que en uno de sus párrafos del artículo 2 de esta ley del voto preferencial dice, y cito, cuando el elector decide marcar la fotografía del candidato o la candidata a diputado o diputada de su preferencia, está favoreciendo con su voto al partido de este o esta y por ende al candidato o candidata senador o senadora de dicho partido. Ahí se da obviamente el arrastre. ¿Por qué esto es trascendente? Porque eliminado el arrastre de esta ley 157-13, quiere decir que la actual ley del régimen electoral que todavía mantiene el arrastre, lo mantenía en uno de sus artículos, porque la misma ley de partidos políticos, o la ley del régimen electoral en este caso, es contradictoria porque en un aspecto, en uno de sus artículos, habla de la división por niveles de elección, separando el nivel senatorial del nivel de diputados como dos niveles distintos, como tiene que ser. Por otro lado, habla la ley y permite el arrastre, pero basada este artículo de esa ley del régimen electoral en la ley del voto preferencial, la 157-13. Eliminado el arrastre de la 157-13, de inmediato entonces está el cuestionamiento al contenido de la ley electoral, del régimen electoral actual, y un cuestionamiento, y por ende tendría que ser revisada la decisión de la Junta Central Electoral respecto a mantener el arrastre en 5 provincias y el Distrito Nacional, en el caso de la decisión última de la Junta Central Electoral, decisión o resolución que también fue atacada por varios recursos, entre ellos uno del PRM, ante el Tribunal Constitucional, que indica que debe ser eliminado el arrastre de estas 6 provincias y que de manera general se vote por niveles separados entre diputados y senadores. Es un recurso que todavía el Tribunal Constitucional tendría que conocer, pero ya conocido este recurso de esta ley del voto preferencial, de antemano se sabe cuál va a ser el destino entonces de este recurso que el PRM había presentado y de esta resolución de la Junta Central Electoral, que en definitiva tendría que ser eliminada y permitirse que a nivel nacional se escoja de manera separada a diputados y a senadores, lo que sería
un paso importantísimo de avance en materia electoral porque da a los electores, sobre todo de las provincias donde aún se mantiene el arrastre, le estaría dando un poder real y una facultad real de elegir por el senador de su preferencia y elegir por los diputados y las diputadas de su preferencia, independientemente del partido que entiende. Puede ser de dos partidos distintos, un senador de un partido o un diputado o diputada de otro partido. Esto sería un paso muy importante en nuestro país. Bueno, y a raíz de ese tipo de decisiones, entonces podríamos tener un Congreso que ya de por sí es bicameral, con una mayor participación de distintas organizaciones políticas, en la medida en que el voto de arrastre no se ejecute y que usted pueda votar por un senador o senadora de una organización política a la que usted elige para la Cámara Baja o la Cámara de Diputados. Eso permitirá que haya más oportunidades de que tengamos un Senado distinto, con una mayoría distinta incluso a la de la Cámara de Diputados. No necesariamente se reproduce la mayoría en ambas cámaras para la misma organización política. Y además da oportunidades de que organizaciones políticas que en este momento están promoviendo candidaturas que han considerado como alternativas, diferentes, de personas que son destacadas de una comunidad, puedan tener mayor posibilidad de acceder al Congreso. Porque de repente quien va a votar pertenece a una organización política X, de cualquier color, y la mayoría de sus votos se lo va a destinar a esa organización, pero entiende que para su comunidad sería de alto beneficio seleccionar a X senador o senadora o a X diputado, porque usted puede votar directamente por el diputado que le guste, que le llama la atención, y en la medida que esas personas saquen una mayor cantidad de votos, entonces tienen mayores posibilidades de llegar. Y como ya no hay no está cerrada la votación entre senadores y diputados, el poder dividirlo le da esa facilidad al pueblo y le va a dar oportunidades, insisto, a esas candidaturas consideradas como alternativas. Una decisión que es muy importante y que va ayudando a abrir los espacios de cara a estas elecciones. Hemos dicho que la complejidad de las elecciones del 2020 no solamente está relacionada con la cantidad de candidaturas que tenemos en los diferentes niveles, sino que también está vinculada a la aplicación de dos normas nuevas, tanto la ley de partidos como la ley electoral, que son de reciente aplicación y que por tanto están poniendo a prueba todas las instituciones de nuestro país. Hay que tomar en cuenta también la decisión que adoptó el Tribunal Superior Electoral antes de ayer, relacionada con la decisión de que el Partido Revolucionario Moderno tiene que modificar la cuota que seleccionó para la reserva, por ejemplo, de los senadores, donde se había reservado 29 de las 32. Hubo un voto disidente, dos votos disidentes en el Tribunal Superior Electoral, pero aparentemente esta decisión podría tener un peso en otras organizaciones políticas, porque se discutió en el Congreso ese 20% de las reservas que podían tener los partidos. Y algunos sectores apuntaban hacia la necesidad de que esa aplicación se hiciera a partir de un 20% por niveles. Dirigentes de algunas organizaciones políticas planteaban que eso le dificultaba incluso las alianzas a los partidos en la medida en que el calendario electoral también les impedía avanzar y llegar más lejos para tomar decisiones que ellos consideran que son fundamentales y que les podían permitir llegar a acuerdos más adelante en la medida que las candidaturas internas incluso se impulsaran o que el calendario electoral avanzara. Como se ponen límites y las reservas había que decidirlas antes, algunas organizaciones políticas que están en conversación aún prefirieron reservarse muchos puestos, entendiendo que eso les daría facilidad para llegar a mejores acuerdos con fuerzas diversas. Claro, lo que está haciendo el Tribunal Superior Electoral es mandando a dividir otra vez, no de la totalidad, sino a seleccionar el 20% por nivel. Y esta
no fue la decisión que adoptaron los partidos. No. Incluso podríamos decir que el Partido de la Liberación Dominicana, para sorpresa de todos, mientras se rumoraba que se iba a preservar y iba a reservar los cargos de mayor nivel, no lo hizo así, pero las proporciones no son del 20% fijo, hizo más reservas en puestos bajos, en las regidurías sobre todo. En el caso del Partido Revolucionario Moderno lo hizo a la inversa, y los dirigentes apuntan más hacia la teoría que yo les planteaba hace un momento. ¿Qué significa esto? Que entonces la decisión que se le informó al PRM sobre la inconstitucionalidad o la irregularidad en la reserva de los 29 senadores, les ordena entonces reorganizar y recomponer toda su reserva. ¿Y qué implica todo esto para el Partido de la Liberación Dominicana? También tiene que hacer lo mismo y todos los partidos tienen que... O sea, esta sentencia tiene una implicación que va más allá de los 29 senadores del Partido Revolucionario Moderno después de haber pasado el plazo de la Junta, después de que la Junta aceptó esas reservas. Yo creo que esta sentencia lo que hace es remover la mata y aquí todo el mundo... vamos a ver cuáles serán las consecuencias, pero son consecuencias importantes. Muy, pero muy importantes. Y es un caso interesante en la República Dominicana porque estamos viendo un proceso de participación activa de la justicia en la vida política. Y tiene que ser así, es una tendencia que no solo se está dando en la República Dominicana, sino en muchos otros países de la región, sobre todo cuando tú integras órganos, cortes como tribunales superiores electorales con competencia en lo contencioso electoral, como el caso del Tribunal Superior Electoral en la República Dominicana, o creas cortes constitucionales como la que existe también en la República Dominicana, que intervienen en decisiones que anteriormente eran única y exclusivamente del mundo de la política, y es lo que en estos momentos se denomina como judicialización de la política, es decir, cómo la justicia interviene también en asuntos de carácter político que son trascendentales, que hasta hace unos años, una década apenas, no existía en el país. ¿Y qué es lo que plantea esto? Que la clase política, sobre todo representada en el Congreso Nacional, tiene que ser muy cuidadosa a la hora de aprobar legislaciones, y las instituciones electorales y políticas también a la hora de implementar esas legislaciones tienen que también ser muy cuidadosas. Sí, y es importante que lo señales, Amelia, esta decisión del Tribunal Superior Electoral va a tener implicaciones importantísimas con relación a la cuota que se pueden reservar los partidos políticos, y no que que se reservaron los partidos políticos. En el PRM, con esta decisión del Tribunal Superior Electoral, que fue a partir de un recurso que elevó un miembro de esta institución que aspira a senador por una provincia y se refería específicamente al cargo de senador. La decisión del Tribunal Superior Electoral no solo afecta al senador, como tú decías, sino a todos los otros cargos, a todos los otros niveles. ¿Qué quiere decir esto? Que en el PRM, además de los senadores, tienen 29 reservas de senaduría, tendrían que revisar las otras reservas que se hicieron, porque se reservaron 112 diputados de 190, es decir, el 60% de los diputados habían sido reservados en el PRM. Tienen que revisar eso, porque la cuota solo le permitiría reservarse 38 diputados. Asimismo, alcalde, que se reservaron 51, esta decisión del Tribunal Superior Electoral le permite reservarse 32, así que tendrían que revisar eso, revisar el número de regidores reservados. Y entonces no solo afecta al el PRM en todos sus niveles, sino que también afectaría, como tú muy bien decías, Amelia, al Partido de la Liberación Dominicana. No le afecta en la reserva de senaduría, porque solo se reservaron 2, y esta resolución del 20% por nivel del Tribunal Superior Electoral le permitiría reservarse 6.
Pero en el caso de diputados, el PLD se reservó 59 y solo podría reservarse 38 si cumple con el 20%, y asimismo regidores, directores y vocales tendrían que ser revisados. Hay que ver qué va a pasar porque el PRM anunció ayer que estaría, bueno, lo hizo a través de su delegado político ante la Junta Central Electoral, Orlando Jorge Mera, que estaría recurriendo esta sentencia emitida por el Tribunal Superior Electoral que elimina esta reserva de las candidaturas a senadores y de las otras candidaturas. El procedimiento es recurrir ante el propio Tribunal Superior Electoral, que es un recurso para la revisión de esta decisión, y habría que ver entonces cómo procede el Tribunal Superior Electoral, en este caso que, como tú señalas, fue una decisión que contó con 2 votos disidentes, entre ellos el voto de su presidente Román Jaques, que fue uno de los votos disidentes en este caso. Sin embargo, todo esto demuestra que se van dando pasos muy importantes e interesantes en la vida política de nuestro país y sobre todo con la intervención de estas altas cortes en los temas políticos y electorales. Bueno, y de manera general continuamos dándole seguimiento a algunos temas internacionales. En Puerto Rico tienen la posibilidad de tener nueva gobernadora dentro de poco, porque aunque tomó juramento la ex ministra de Justicia, Wanda Vázquez, la realidad es que el pueblo no la quiere. No la quiere porque era del mismo gabinete de Rosselló. Ella asume el cargo después de que el Congreso y el Tribunal Supremo decidieran que Pierluisi, quien había sido designado como secretario de Estado, había asumido el puesto de manera irregular porque no había sido confirmado por ambas cámaras del Congreso. El Senado no aprobó su designación y por tanto juró por el cargo el viernes y ya el lunes o martes ya no tenía puesto. Jura la ministra de Justicia, Wanda Vázquez, pero se espera su renuncia dentro de poco y es probable que haya una cadena de sucesión a la que se le dé soporte a través de la designación de una nueva secretaria de Estado que aparentemente sí gozaría de la aprobación y del consenso necesario como para que posteriormente pueda asumir el cargo como gobernadora en caso de que Wanda dimita. Vamos a estar pendientes porque la inestabilidad en Puerto Rico es extraordinaria, es una isla vecina con una condición política muy particular como Estado Libre asociado a los Estados Unidos, en medio de un gobierno estadounidense que no parece quererles mucho, tienen serias dificultades en la relación Estado y la manera en la que opera Puerto Rico, una crisis económica que tiene más de una década y una población que está harta y que no está dispuesta a dejar pasar absolutamente nada. Eso por un lado, y mientras tanto en los Estados Unidos siguen las acusaciones a Donald Trump relacionadas con su manera de manejar el tema de los inmigrantes. Hay sectores que lo siguen acusando de haber colaborado y contribuido con la matanza que vimos el pasado fin de semana, en la medida en que su discurso de odio puede encender la llama de este tipo de acciones. El Partido Demócrata parece que ha iniciado un proceso formal de juicio político, así se anunció ayer mientras las redadas hacia los inmigrantes continuaban. Así que vamos a estarle dando seguimiento a todos estos temas. Nos vamos a la pausa, Javier, ¿verdad? Así es. Cuando regresemos, vamos a compartir con ustedes una entrevista que hicimos esta semana a Javier Goyeneche. Javier Goyeneche es empresario, presidente de EcoAlf y también de una fundación que se llama Upcycling the Oceans. Es una fundación que busca reciclar los océanos y también reciclar nuestra forma de ver el mundo. Un joven empresario español que un día decidió seguir involucrado al sector empresarial que siempre había estado, que es el mercado de la moda, pero aplicar un concepto distinto, sacar basura de los océanos para contribuir con la mejora del planeta y de esa basura hacer ropa de alta calidad. Estuvo aquí invitado por Sostenibilidad 3R, compartiendo su experiencia con diferentes sectores interesados en los temas medioambientales y también económicos,
y tuvimos la oportunidad de conocer su proyecto y la visión de empresarios locales y del ministro de Medio Ambiente, que reaccionó de una manera muy interesante. Veamos la entrevista que hicimos con Javier Goyeneche cuando regresemos de esta pausa. Más adelante hablaremos con representantes de varias organizaciones que ayudan diferentes sectores y que este año resultarán beneficiados a través del Árbol de la Esperanza de Ágora Mall, una tradición ya en nuestro país.